Madrid, las ciudades de España, las calles, son un hervidero de protestas y también de rechazo a unas políticas que van en contra de la mayor parte de los ciudadanos. Pero ¿cómo se ha visto esto, cómo se ha visto reflejado en los medios de comunicación? Unos medios de comunicación que incluso fuera de nuestro país, me estoy refiriendo a esa nueva marca que es Spanish Revolution, cómo se hubiesen visto si no hubiese decenas, cientos de periodistas, aficionados, de periodistas, de activistas que aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación pues pueden colgar una información, un vídeo en apenas segundos y que eso dé la vuelta al mundo. También hay medios de comunicación, unos que estaban establecidos, pero otros que han surgido al calor de esas protestas. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Y para eso tenemos aquí a unos amigos y a unas amigas que van a compartir con nosotros unos minutos. Voy a empezar por aquí con Sara. Hola, Sara. Hola. Es de Ágora Alcorcón, del 15M. Bienvenida. Gracias. A nuestro programa. Javier Couso, que aparece en esta pantalla que hoy prestada también a Toma la Tele, a menudo, y aquí a mi derecha geográfica, Patricia Orrillo, del proyecto 15MCC. Hola, ¿qué tal? Y bueno, alguien de palpitante actualidad, José Ángel Jiménez, de Salvemos Telemadrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, primero, ¿cómo consideráis, cuál ha sido la aportación de los medios de comunicación a este, digamos, boom de la movilización en nuestro país? ¿De los medios de comunicación tradicionales o los alternativos? Bueno, luego vamos a hablar de qué es alternativo y qué no. Pero bueno, de los medios de comunicación no convencionales. Pues a ver, nosotros creemos, de momento de nuestro proyecto, que hemos conseguido que mucha gente del pueblo sepa que hay cosas que no sabían que existían. Es decir, allí la prensa que hay está muy controlada por los partidos políticos, básicamente, o por grupos de presión, dentro de que Alcorcón es una ciudad pequeña, pero tenemos nuestras rencillas ya internas, o directamente los periódicos de partidos políticos. Entonces creemos que hemos aportado pues eso, que la gente sepa que existen ciertas cosas, y de hecho salimos una vez al mes y siempre a primeros de mes recibimos unos cuantos emails de gente que nos felicita, que nos dice esto yo no lo sabía, o nos dan otra visión, o directamente nos prestan su apoyo. Entonces, bueno, nosotros humildemente creemos que aparte de aprender, algo aportamos. Bueno, Javier, tú eres una persona que te defines también como un videoperiodista. Sí, periodismo audiovisual, y también yo creo que entrarías dentro del concepto de periodismo ciudadano. ¿Cuál ha sido el salto que han propiciado estas nuevas tecnologías de que cualquiera ya puede, digamos, transmitir un mensaje, transmitir una visión de la realidad? Pues para mí, reflejar la realidad. Absolutamente positivo, y precisamente antes en la antesala lo comentábamos, ¿no? Sobre todo yo que soy activista desde pequeño, desde los 13 o los 14 años, lo difícil que era explicar la violencia que en determinados momentos, algunas veces, las unidades de intervención policial desarrollan. Nadie nos creía, a pesar de haber, por ejemplo, un relator de Naciones Unidas que documentó las torturas en la investigación de Amnistía Internacional sale en la herida. Nadie nos creía. Curiosamente ahora, gracias a esa democratización tecnológica, trasciende a los grandes medios de comunicación, porque todo el mundo graba las pasadas que están haciendo estos señores, por ejemplo, Atocha, la bofetada de la JMJ a aquella niña, o incluso las agresiones a menores de edad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que les ha pasado por encima esa labor del periodismo ciudadano, que hay muchos periodistas tradicionales que no les gusta nada. Yo digo que no os asustéis, es algo complementario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la calle ha puesto muchas veces en su sitio a los medios tradicionales, que normalmente tienden a ocultar o a amarillear por las protestas. Bueno, Patricia, había antes del comienzo de la crisis unos medios de comunicación alternativos ya establecidos. O sea que, por ejemplo, Telega podía ser un ejemplo de ello, pero a su vez
la crisis y el rechazo a las políticas que se están aplicando para salir de la crisis ha generado nuevos periodistas y nuevos medios, ¿no? ¿A ti qué opinas de esto? ¿Cuáles son las causas y hacia dónde puede ir toda esta tendencia? Yo creo que es muy interesante que el concepto periodista también ha cambiado. Entonces yo pienso que ahora mismo los periodistas convencionales, como decía Javier, que incluso reniegan de este periodismo nuevo, creo que cometen un error. Es decir, el periodista convencional, si es un buen periodista, va a seguir siéndolo y va a seguir haciendo su labor. Y yo creo que es una labor necesaria, que es la de profundizar y explicar las cosas de una forma más contextualizada. El periodismo ciudadano, este de poder contar lo que está ocurriendo en las calles simultáneamente desde diversos puntos de vista, yo pienso que es un complemento más que necesario, porque es la forma de mostrarle a la ciudadanía que hay como diferentes tipos de periodismo, y este es uno de ellos. Es un periodismo que en realidad es mostrar una realidad que la hacemos no a través de un reportaje, sino a través de 20 personas que están en diferentes puntos de una ciudad contando una manifestación. Eso también es periodismo, y es un periodismo distinto, y no creo que sea incompatible con el periodismo de investigación, de profundidad, y pienso que ambos periodismos son más que necesarios, y más ahora. Bueno, José Ángel es de la plataforma Salvemos Telemadrid, es un trabajador de Telemadrid que están ahora pues inmersos en un ERE donde se van a cepillar a 925 de los 1.170 trabajadores que tiene el ente público. Y aquí estamos en un dilema, yo conozco a alguno que se alegra de que cierren Telemadrid, pero vamos, no tanto del tema del ERE. Es decir, ¿cuál sería el papel en una situación, en este contexto, ¿no? de pérdida, de debilitamiento, ¿no? de los derechos, incluso del concepto de ciudadanía? ¿Cuál sería el papel que tendría que jugar una televisión pública? Bueno, el papel que tendría que jugar es fundamental, es decir, la televisión pública, yo creo que lo primero que tiene que ser es crítica con el poder, porque tiene que estar al servicio de los ciudadanos y lo que tiene que hacer es un análisis crítico de la realidad y tiene que mostrar distintos puntos de vista para que los ciudadanos puedan elaborar una opinión propia en la que esté en juego toda la información, es decir, que tengan acceso a toda la información y a todos los puntos de vista. Y desde luego eso en Telemadrid no se produce, no se produce desde hace mucho tiempo. Hubo un tiempo en el que podíamos decir que había mayor libertad, aunque todo es valorable, desde luego con lo que tenemos ahora, pues aquellos tiempos eran maravillosos, ¿no? Pero yo creo que nunca ha habido una voluntad de que la televisión pública en general, y desde luego en la madrileña en particular, funcionara de manera libre, ¿no? Entonces, claro, pues eso es un hándicap que desde que llegó Esperanza Aguirre al poder pues nos ha llevado a que la tele pública sea despreciada por los ciudadanos de la comunidad, ¿no? Y eso no tiene sentido. O sea, tener un servicio público que los propios ciudadanos desprecian y que no quieren, lo que pasa es que como no es una necesidad vital, es decir, tú no te mueres si no ves Telemadrid, pues claro, queda en un segundo plano, pero sus consecuencias sí que se notan. Es decir, el sesgo ideológico, la manipulación informativa, el hostigamiento a las minorías que se hace desde el dogmatismo que hay instalado en Telemadrid, hace daño a la sociedad. No es una cosa gratuita. Uno decide no verlo y lo desintoniza, pero el mensaje está en las ondas y hay mucha gente que lo recibe y mucha gente que se ve afectada por ese mensaje. Un mensaje que de entrada es mentiroso y tramposo, ¿no? Entonces a mí me parece que es una pelea fundamental la que nosotros llevamos en este momento. Entonces, ¿cómo la enfocamos? Pues la enfocamos en la pelea laboral en contra del ERE, porque nosotros creemos que los trabajadores de una televisión pública deben ser trabajadores públicos, porque eso garantiza también su independencia. Es decir, ¿por qué Telemadrid es la única televisión que va a negro en el mundo mundial? Pues porque hay una serie de trabajadores que llevan muchos años peleando, han conseguido un montón de sentencias judiciales que les han conseguido llegar hasta allí. ¿Por qué? Porque denunciamos todo lo que está pasando. No podemos admitir el secuestro de un medio de comunicación público por parte de un grupo, que no deja de ser un grupo de la sociedad, la parte más extrema del Partido Popular. Entonces,
esa es una parte de la lucha, la denuncia y tal, y luego la otra parte que hemos decidido abrir como método de lucha es llegar a hacer información donde Telemadrid no la hace. Dar cobertura a todos los colectivos, a todas las luchas, a todas las noticias que Telemadrid jamás daría en su antena, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que sería titánico si intentáramos abarcarlo todo, pero que lo que vamos haciendo es de manera autogestionada, pues la gente... Tenemos una especie de coordinadores de distintas áreas, área técnica, área de producción, área de redacción, y van surgiendo temas y cualquiera puede proponer un tema, puede hacer una pieza o puede montar un pequeño reportaje un poco más documentado, y lo que vamos teniendo lo vamos subiendo a Salvemos, compartiéndolo con otras plataformas, y es nuestra manera de aportar algo en toda esta movida que desde lo particular, desde luego, tenemos que aspirar a que sea general. Bueno, pues mira, tenemos aquí varias experiencias diferentes, desde videoactivistas, tenemos a medios de comunicación alternativos, experiencias alternativas de comunicación, que sería incluso diferente, tenemos medios comunitarios, que también, pues los medios comunitarios lo que tratan es de favorecer el desarrollo de una comunidad concreta, los alternativos, tener, pues, digamos, su misión pues sería articular un discurso alternativo al discurso dominante. Tenemos también a los trabajadores, y sobre todo a los trabajadores de los medios públicos, que tendrían que presionar para que esos medios públicos funcionaran de una manera no partidista y que fuera un servicio público, pues como es la sanidad o la educación, ¿no? Bueno, en este caso, un servicio público de comunicación. Bueno, ¿y cómo podemos integrar, es decir, que haya trabajadores de un medio que tienen perspectivas también de cambiar la información, medios de comunicación o plataformas de comunicación alternativos, videoactivistas, medios comunitarios o medios como es el nuestro, como este LK? Es decir, ¿hacia dónde deberíamos de enfocar nuestras estrategias para plantear algo, digamos, con la suficiente fuerza y potencia para enfrentarse a unos medios muy poderosos? Yo creo que de base sacar mensajes que son fundamentales y que no salen en los grandes medios porque no interesan. Por ejemplo, se me ocurre el tema de Alfon. O sea, en ningún medio de comunicación grande está saliendo que hay una persona que está privada de libertad desde la huelga general, que no ha sido sometida a juicio y que encima está en un régimen que se creó ad hoc para narcotraficantes y terroristas de alto nivel. De eso de momento no está saliendo en ninguna parte y me parece lo suficientemente grave como para que los medios de comunicación lo tratasen. Entonces, desde la alternatividad que supone, o sea, de momento la gente que trabajamos en el periódico, nadie depende de los ingresos del periódico. Por supuesto que no queremos que siga sobreviviendo, pero de momento tenemos el apoyo de comerciantes y funciona, y llevamos ya 7 meses y sigue saliendo y sacamos dinero para imprimirlo. Entonces, pues como somos independientes en ese sentido, no podemos permitir sacar un mensaje que en otras partes, pues porque están atenazados pues por el poder, como en el caso de Telemadrid, o por la publicidad, que según hemos comentado, en Telemadrid también se está viendo afectada por un bajón, pues podemos sacar mensajes que no están atenazados por otros medios. Entonces, yo creo que es por ahí por donde hay que trabajar. O sea, el tema de las manifestaciones, por ejemplo, ya se vio como en Televisión Española se montó el pollo mayor, no recuerdo después de qué manifestación, porque sacaron en directo las palizas de la policía. No sé si fue el Royal Congreso, es que no me acuerdo. Eso evidentemente no se volverá a producir. Y ya remontándome más atrás, la famosa gala de los Goya, No a la guerra, o sea, desde entonces no se ha vuelto a emitir en directo la gala de los Goya. Entonces, bueno, pues desde otros medios, desde tu camarita, tu humilde móvil o tu ordenador en el que escribes cualquier cosa, tú puedes hacer un tipo de periodismo que no está sometido a ese tipo de reglas, pues a la del poder o las del dinero. Javier, ¿tú crees que ahora con este desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, bueno, pues seguramente que habría algún sitio, ¿no?
el ciberespacio, se que llaman, donde subir un montón de informaciones y que luego se pudieran distribuir de manera bastante plural, ¿no? A través de la TDT, por ejemplo, pero también a través de la web TV, de sistemas de televisión bastante innovadores, incluso pues eso yo creo que está ya inventado, incluso aquellos de los que nos decimos alternativos ya lo hacen, sacan hasta, es como el cerdo, ¿no? Que se aprovecha hasta los andares, ¿no? Es decir, lo sacan en papel y todo eso. ¿Tú no crees que debemos ir a una convergencia de alternativa en la información? Sí, se debería ir, y yo creo además que lo que tú lo has dicho muy bien, los medios técnicos están, lo que pasa es que no hay una voluntad política de permitir utilizarlos, ¿no? De hecho, yo vi hace poco a Brzezinski, uno de los grandes cerebros grises de Estados Unidos, o incluso Hillary Clinton, con su preocupación por el modo que estamos trabajando o están trabajando los movimientos sociales con Internet, ¿no? Porque todavía es muy pequeño, porque realmente, por ejemplo, Twitter lleva un 8%, Facebook quizá un 30%, pero bueno, son elementos que les empiezan a preocupar. Pero ellos no tienen ninguna voluntad de permitir eso para nada, a pesar de que esté ahí técnicamente. Por eso sí, yo creo que nos debemos apoyar, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía lo está cumpliendo. Esas iniciativas autogestionadas, esas iniciativas que parten de la ciudadanía o de los movimientos sociales, se está haciendo. Pero también hay que presionar por la parte institucional y política. Hay un artículo 20 de la Constitución que debería impedir que Telemadrid lo hayan convertido en una televisión gubernamental, como tú decías, además de un sector minoritario, aunque haya ganado las elecciones, de la extrema derecha del Partido Popular. Ese artículo 20 dice que se debe dar acceso al altavoz que suponen los grandes medios de comunicación a todos los grupos sociales que hay en una sociedad tan diversa como la nuestra, pero no lo dan. Por eso son tan importantes, y si os fijáis, Prisa, por ejemplo, la campaña que está desarrollando contra la ley de medios que se ha aprobado en Argentina, porque estos movimientos emancipadores y soberanos de América Latina se han dado cuenta que si no tienes voces diferentes, no puedes lanzar, tienes todos los grandes medios de comunicación, todos los banqueros, todos los grandes empresarios en contra. Por eso se han hecho esas leyes, que además son muy importantes porque obligan a fragmentar los oligopolios, por ejemplo, en ese caso Clarín, o sea, solo tienen que vender empresas para no tener el control de todos los medios, no ser una sola voz, y además se reserva que un 30% del espectro tiene que estar dedicado a medios de movimientos sociales o movimientos ciudadanos. Eso es maravilloso, a pesar de que los señores de Prisa no les guste nada, ¿no? Bueno, pues sin duda es un avance con respecto a la situación que vivimos en España, y yo diría que en la mayor parte de Europa, donde la comunicación ha sido relegada a un papel absolutamente mercantil. Aquí tenemos una ley audiovisual que no deja de ser un código de comercio de las empresas audiovisuales, y donde el tercer sector de la comunicación o los medios comunitarios pues están confinados a un rincón absolutamente irrelevante. Ni siquiera el plan técnico de la televisión digital, el nuevo plan técnico, que ha sido impugnado lógicamente por Telega, contempla la adjudicación de frecuencias a estos medios. Ni una sola frecuencia, ni siquiera existen, a pesar de que legalmente están amparadas este tipo de emisoras de radio y de televisión. Bueno, pero no me voy a enrollar yo, voy a dejar que se enrollen los demás. Oye, bueno, el tema de todas maneras, ¿no crees, Patricia, que hay un cierto optimismo sobre el papel que puedan jugar las nuevas tecnologías y fundamentalmente Internet? En la medida que... Bueno, claro. Yo te cuento, es decir, yo me acerco a Internet, pero de alguna manera para autoafirmarme en lo que ya pienso, mientras que la televisión generalista juega un papel en cuanto a transmisión de valores. Lo hablábamos antes tomando una caña, no sé si se puede decir esto en público. Lo decíamos antes de que los medios de comunicación, la televisión generalista, ya de entrada te está introduciendo en el consumo. El principal papel que tiene la televisión generalista es que tú consumas a través de la publicidad. Pero luego te está convenciendo a través fundamentalmente del entretenimiento. Es decir, ¿no deberíamos de hacer algo que nos sacara
de nuestra propia, digamos, nebulosa cultural e ideológica y que fuéramos capaces de convencer a más gente. A ver, yo pienso que es un proceso que llevamos en realidad muy poco tiempo activando. Es decir, el proceso de difusión a través de Internet es un proceso lento porque realmente no está introducido de una forma masiva en la sociedad, pero yo sí pienso que es un proceso que va obviamente a más. Es verdad que, como decía Javier, el tema de los porcentajes de, por ejemplo, con Twitter, ¿no? Que nosotros, los que vivimos en el mundo Twitter, parece que a veces maximizamos la burbuja y, de hecho, ya hay muchos informes que hablan de lo absurdo que es trasladar datos de opiniones que salen de Twitter como si fueran datos representativos de la sociedad. Y se hace, y no es cierto. Pero sí que creo que es un primer mecanismo de comunicación ciudadana que no existía hace un tiempo y sí que considero que es importante. A ver, nosotros dentro de 15MCC, que es un paraguas de proyectos, tenemos un proyecto que está funcionando muy bien, que es 15Mpedia. Y en 15Mpedia buscamos la participación ciudadana para precisamente construir la historia, que nada menos que la historia que estamos viviendo, de una forma muy proactiva, es decir, que la gente realmente pueda, a través de una estructura como es una página wiki, pues ir generando contenido, que es un contenido de referencia. Nunca a modo de panfleto, es decir, no se trata de que cada uno llegue allí y escriba su perorata, sino que intente informar sobre algún aspecto, siempre utilizando como apoyo información contrastable, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, aprovechando que hablamos sobre estos temas, nosotros hemos lanzado un mapa interactivo sobre los desahucios que hay en España. No es un medio de comunicación 15Mpedia, sin embargo, sí que actúa como un medio de información. Está informando sobre una cosa, por ejemplo, en este caso, con el tema de los desahucios, de un drama que están sufriendo miles de familias en toda España y que, de hecho, aunque se empieza a informar en los medios de comunicación convencionales, tampoco se le da, creo, que el peso que tiene. Es decir, entonces parece que si no visualizamos las cosas, por ejemplo, en este caso nosotros hemos hecho un mapa en el que tú vas a ver, puedes verlo por días, puedes verlo, o sea, por meses, puedes verlo en diferentes puntos de España, cómo esos desahucios tienen detrás una familia. No están todos, no tenemos datos oficiales porque no existe una publicación oficial de los desahucios, igual que tampoco existe una publicación actualizada, desde luego, de los suicidios, pero sí que es una información que llega a la gente. Tarda más, no es una información que llegue de forma masiva. Es verdad que la televisión sigue comiendo gran parte del espectro informativo que llega a la gente, pero también está es como generar un virus. Es decir, yo pienso que también nosotros a nivel individual, si vamos como contagiando el virus de Internet y de lo que implica Internet y de la libertad que podemos llegar a desarrollar a través de las nuevas redes sociales, entre la gente que conocemos, es la forma en la que esto se va a ir, digamos, diversificando y la gente va a empezar a entrar. Mi madre tiene 64 años y, bueno, pues no se maneja perfectamente, pero poco a poco pues va entrando en ciertas páginas para consultar. Y es la generación que a lo mejor es importante que empiece a ayudar a los que estamos intentando cambiar las cosas para que se comuniquen. Es decir, no se trata tampoco de que sean activistas, sino que a lo mejor ellos reciban una información y puedan difundirla entre las personas. La comunicación está cambiando y en ese sentido yo pienso que aunque la televisión es un medio muy potente, la televisión convencional me refiero, la de los grandes medios, sí que es verdad que esto está cambiando también. La gente tampoco se informa tanto por los telediarios como pensamos. Hay muchas personas que utilizan la tele como medio de distracción, pero no tanto como medio de información. Entonces, también es una responsabilidad, yo creo que también de todos los ciudadanos, el exigir y al mismo tiempo también procurar actuar proactivamente y aportar también cosas al resto de la comunidad. Bueno, José Ángel, tú estás en un medio que parece que la decisión de los que gobiernan y de los que deciden es extinguirlo. En principio extinguirlo no, es quedarse con él, con eso, seguir cobrando pero si fuera cerrarlo, dices, es una decisión política y... Si encuentran un comprador, pues... Pero no lo quiere comprar nadie, ¿no? Yo creo que un medio de comunicación de estas características... No, pero ellos lo que quieren es decir, el presupuesto de Telemadrid ahora son 70 millones para este año, me parece que eran, o 70 y pico, bueno. Con ese dinero, con la plantilla que hay, nosotros hemos presentado ya un proyecto alternativo que dice que podemos seguir trabajando todos ahí. Pero ellos eso no lo quieren. Primero, ¿por qué?
porque tienen una plantilla que ellos consideran rojos peligrosos, que les están amargando la vida y la quieren laminar totalmente. Por otra parte, el dinero de la administración va directamente a las manos de los trabajadores que tienen unas condiciones laborales además dignas, con lo cual aquí no hay negocio para nadie, esto tiene que pasar por un intermediario y el intermediario se queda el porcentaje y es él el que explota al trabajador, no es el Estado directamente, que sería inmoral que el Estado explotara directamente a los trabajadores. Por eso ponemos intermediarios para que exploten a los trabajadores. Así, vender nada. En todo lo que esta quieren es tesitura, y desde esta perspectiva, mirando hacia atrás sin ira, ¿cómo, o con ira, depende, cómo crees tú que tendría que ser un medio público? ¿Y para qué tendría que servir? Pues mira, yo creo que inicialmente o básicamente lo que tiene que hacer un medio local como sería Telemadrid, ¿no? Pues es estar muy cerca de los ciudadanos y de la información local. Es decir, nosotros las campañas nacionales, lo que hace Obama, no sé qué, pues todo esto nos interesa relativamente. Tenemos que estar cerca de los ciudadanos a los que dirigimos nuestra información. Y para seguir, pues es que la regla es muy fácil. Hubo un tiempo donde la gente tenía un problema porque había una fuga de agua en su calle y había un chorro manando y entonces llamaban, cogían el teléfono y lo primero que hacían era llamar a Madrid Directo. Y Madrid Directo mandaba una cámara y contaba lo que allí estaba pasando y el desastre que era para el del garaje, que le había inundado y tal. Pero eso se cortó. ¿Por qué? Porque eso afecta a un ayuntamiento que es del PP y no se puede... Entonces, claro, sin libertad no hay posibilidad de hacer una televisión pública. Y nuestra gran tragedia como trabajadores de la televisión pública es que estamos luchando por nuestro puesto de trabajo, pero a la vez sabemos perfectamente que si estos gestores permanecen, no hay futuro para nosotros. No hay futuro. Jamás recuperaremos la credibilidad y el aprecio de la población. Jamás. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que los echen a ellos, no que nos echen a nosotros, que los echen a ellos. Pero claro, pues esto es imposible con los políticos que tenemos. Pero yo creo que el camino de la televisión pública está en 1000 escritos, en 1000 facultades se estudia, hay que informar, hay que entretener y formar, ¿no? Y yo creo que Telemadrid ha dado muestras de muchos formatos, de muchos estilos, desde los que hacíamos de formación, de aprender inglés, para sacarte el graduado escolar, cosas que solo una televisión pública puede hacer. Y entonces esos programas los hacíamos, pero aparte el tema de la información es crucial. Porque claro, nos encontramos con que en todos los medios, incluso los que se llaman plurales, ¿no? Pero la pluralidad que tienen es muy sesgada. Es decir, con que haya un señor del PSOE ya tenemos ya a la izquierda representada. ¿Por qué no hay nunca un representante de movimientos sociales en las mesas de debate de los grandes medios? No, es que somos muy plurales. Bueno, sí, muy entre comillas, habrá que decirlo. Porque el espectro ideológico va mucho más allá y además la representatividad de ese sector que no aparece en ningún sitio cada vez es mayor. No hay más que ver las manifestaciones alternativas que ha habido a las grandes manifestaciones de los sindicatos, esa procesión que hacíamos muchos detrás para significar y para marcar distancias con lo oficial. Y era multitudinaria, entonces cada vez hay más gente que apoya estas luchas y estos movimientos, estos medios alternativos, y cada vez deberían de tener más presencia en los medios de masas. Pero eso no es así, así que nosotros desde los medios alternativos tenemos que ganarnos el respeto de la gente, ser muy rigurosos con lo que decimos, lo que contamos, con la credibilidad que vamos a ir ganando. Hay que ser muy riguroso, ser ambiciosos con la calidad, es decir, no todo vale. Hay cosas que la inmediatez manda y tienen que estar, pero hay otras cosas en las que hay que esforzarse por hacer las cosas bien hechas. Y luego yo creo que tenemos que ganar también en profundidad. Ahora las herramientas que estamos utilizando nos permiten ganar en inmediatez, en informar de todo lo que está pasando, grabar muchas cosas, pero debemos de desarrollar también un discurso que nos permita avanzar en eso, una profundización del análisis de lo que nos está pasando como sociedad y hacerlo llegar a todo el pueblo. Es acojonante. Hemos dejado en estos minutos hablar a todo el mundo de lo que quisiera, de una manera libre. Lo que hemos dicho no es producto de las cañas que nos hemos tomado anteriormente y las cosas van avanzando.